Entonces voy a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho verles de nuevo. Hoy martes, perdón, 29 de julio, en esta novena y penúltima sesión de Minga Coca. Palabras hojas para cuidar el sur. Ya estamos en la última semana. Pasado mañana, próximo jueves, acabamos con la charla de Edinson Quiñones y vamos a terminar con una charla y un conversatorio de cierre, que es muy importante que vayan. Y ahí estamos invitando a todos los que presentan también a que se puedan unir y aportar desde lo que ha sido esta minga, ¿ya? Mi nombre es Eugenio Figueroa, soy director de Fundación Lobeliana. Los invito a visitar nuestra página web, fundacionlobeliana.org, y a ver los distintos proyectos que estamos haciendo. Si les interesa colaborar, apoyar en algún proyecto o donar para la biblioteca que estamos construyendo, nos pueden escribir directamente a contacto@fundacionlobeliana.org. Información de utilidad pública que siempre repito, tenemos todas las charlas grabadas, entonces hay un link con el cual pueden acceder a estas sesiones y verlas si es que no alcanzaron a verlas o si es que se las quieren repetir. Tenemos también una carpeta, un drive de recursos donde hay bibliografía, artículos, libros, cosas que la gente ha ido subiendo. Los pueden ir descargando o pueden también poblar si es que ustedes quieren. Y también hay un grupo de WhatsApp para quienes se quieran unir. ¿Ya? Ahora lo vamos a compartir por el chat, estos tres links, para que puedan tenerlos ahí a mano. Entonces, sin más preámbulo, doy por iniciada la sesión de hoy. Hoy teníamos tres personas programadas para presentar. Tatiana y Ricardo ya están aquí, pero Felipe Tascón es posible que no alcance a llegar, así que se los adelanto. En caso de que pueda llegar, ahí lo veremos presentar en tercer lugar, pero en caso de que no, intentaremos grabar la charla y compartirla después con todos, ¿vale? Entonces, Tatiana Dalense, de Bolivia. Ella es investigadora, activista con experiencia de más de 30 años como consultora en trabajo comunitario, institucional, gubernamental, no gubernamental y en la cooperación internacional. 23 años dedicados al análisis del problema mundial de las drogas, con experiencia en reducción de la demanda, programas preventivos y en tratamiento y rehabilitación. Apoyo en la creación del Observatorio Boliviano de Drogas y a nivel regional en los dos estudios comparativos de prevalencia del consumo de drogas en población universitaria en los países de la subregión andina 2009 y 2012. Los últimos 7 años, si bien continuó como analista del fenómeno de las drogas, ella está dedicada a la producción ecológica, trabajando con mujeres productoras ecológicas en ambientes atemperados, invernaderos, carpas solares, huertos periurbanos, con mujeres migrantes de primera generación, promoviendo la comercialización dentro de la economía circular y circuito corto. Bienvenida, Tatiana. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Estás en silencio, Tatiana. Em, a ver. Ahora, Ahí está, ahí te escuchamos, dale. buenas noches a todos y todas. Vamos a compartir una sistematización sobre la comercialización, restricciones, revalorización de la hoja de coca entre los años 1900 y 2025. Eh, Hay que empezar señalando que las plantas son la base de los ecosistemas, proporcionan hábitats a innumerables organismos y favorecen la biodiversidad. Este es un principio que debiera estar posesionado en nuestras cabezas y a partir de esto plantearnos y replantearnos la pregunta de por qué se han sancionado muchas plantas. La presente sistematización recopila registros de la comercialización de la hoja de coca exportada por productores de Perú y Bolivia, además de otros principales productores como Java y Formosa, en los que experimentalmente se realizaron siembras desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es importante recuperar registros de comercialización en una época en la que la hoja de coca se produjo legalmente y respondía a demandas del mercado. Simultáneamente, no dejar de lado que las acciones de defensa y revalorización de la hoja de coca en Bolivia y Perú y Colombia desde 1985 permanentemente con protestas hasta 2005 solo en Bolivia y a partir del 2006 con mucho énfasis la revalorización tanto dentro de Bolivia como en el escenario internacional. Para considerar
El alcohol y los opiáceos fueron las primeras sustancias que se emplearon en rituales ya alrededor de los 5000 años antes de Cristo. Se estima que el cannabis se cultivaba en China desde hace 4000 años. Y existen referencias que el imperio incaico sacaba 3 cosechas anuales de hoja de coca, las cuales utilizaban como analgésico y energizante de uso diario. En la sociedad azteca igualmente se empleaba la ingestión del hongo llamado teonanacati y el consumo de peyote con fines religiosos. El descubrimiento de América provocó el aumento de producción, comercialización y uso de sustancias hasta ese momento desconocidas. El uso de la hoja de coca se extendió al término de la época colonial. El acullico, el chachado o mambeo se constituyó en un negocio considerable y a fines del siglo XIX ya con el derivado de la cocaína. En ese sentido, podemos reconocer que la hoja de coca como mercancía de exportación mundial y su ingreso en el mercado mundial se remite a las décadas de 1850 al 1900. Eh, Podemos así cronológicamente hablar de los hitos que más han impactado para la comercialización y el ingreso al mercado de la hoja de coca. En 1860, Albert Niemann, estudiante que trabajaba en el laboratorio químico del alemán Friedrich Wöhler, aisló la cocaína. Angelo Mariani, un farmacéutico corso, promovió una popular serie de productos que contenían coca. El más famoso de ellos fue el Vin Mariani, el vino al que se le había añadido extracto de hoja de coca. El vino se promocionó como un tónico multiusos igualmente valioso para niños y adultos. En 1880, la cocaína pura estaba disponible en pequeñas y costosas cantidades a principios de la década. En 1884, el anuncio de Carl Kohler de que la droga actuaba como un excelente anestésico para la superficie ocular. Rápidamente le siguió la experimentación con la inyección de la cocaína cerca de los nervios para bloquear la conducción del dolor, lo que ha provocado que en esa década el laboratorio Merck, que fabricaba menos de 1 kilo de cocaína anualmente, pase a producir más de 500 kilos anuales y más de 2.400 kilos el año 1902, lo que también produjo un descenso en el precio de un dólar americano por 64 gramos a 2 céntimos de dólar entre 1884 y 1887. En 1885, Pemberton de Atlanta, Georgia, inventó lo que llamó una Coca-Cola de vino francés. Luego, en 1886, eliminó el alcohol y creó así la Coca-Cola. La experimentación con la cocaína dio lugar a nuevas afirmaciones médicas y tónicas que a su vez impulsaron una creciente demanda del principio activo puro. Para 1890, Keats propuso selva peruana, estableció la primera fábrica de cocaína. En 1892, las exportaciones de cocaína superaron los ingresos provenientes de la hoja de coca. En 1900, Perú se convierte en el proveedor monopólico del mundo de cocaína. Ese año tuvo una producción de aproximadamente 10.000 kilos de cocaína. En 1900, hacia 1905, Estados Unidos importó entre 600.000 y 1 toneladas de hoja de coca para poder satisfacer la demanda interna del consumo de Coca-Cola y cocaína. Este país tenía una enorme inclinación médica, cultural y política. También para 1900, casi todas las importaciones alemanas fueron de más de 6.000 kilos anuales con un valor de 100.000 libras esterlinas. Los años picos fueron de 1903 a 1905. Los problemas con el efecto de los largos viajes sobre la potencia de la hoja de coca
y con las cuotas para comercializar incidieron en un incremento de 5 a 20 veces más, por lo que llevaron a la compañía Merck, un importante productor de cocaína, a procesar las hojas para obtener cocaína cruda, sulfato de cocaína cuasi procesada entre el 80 y 90% de pureza en Perú, y enviarla a Alemania, donde ésta sería purificada. Con este fin, las empresas alemanas enviaron bioquímicos a Perú para disminuir tiempos y costos. También hubo producción local en Francia, Inglaterra, Italia, Suiza y Rusia, reconocida como procesamientos modestos de cocaína. En 1905, Kitts nuevamente mudó sus operaciones hacia Huánuco, en el Perú, que se convirtió en la capital de la producción de cocaína, comercializada con Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo este desarrollo exitoso, con asesoramiento alemán, dejó de lado a Bolivia, su único competidor mundial, que exportaba a Francia y Estados Unidos solo hoja de coca como materia prima. En 1917, la compañía farmacéutica Hoshi del Japón adquirió una extensión en la hacienda Tulumayo, donde producía hoja de coca. En 1900, una compañía holandesa adquirió la patente alemana para la obtención de cocaína y para 1911 logró capturar la cuarta parte del mercado. 1920, Merck, en su agencia de New Jersey y Estados Unidos, con hoja de coca procedente de Java, producía cocaína, actividad que funcionó hasta 1930. 1920, Japón produjo más de 1.800 kilos de cocaína y en 1922 duplicó a 3.600 kilos. Las otras cifras oficiales sobre el decenio de 1930 se redujeron a 900 kilos. En 1924 se formaron sindicatos de empresas formales farmacéuticas en Europa para defender como derecho al trabajo la producción de la cocaína. En 1930 existían otros 3 centros mundiales de cocaína industrial: Dartmouth, el norte de New Jersey y Ámsterdam. En 1931, Holanda optó por cumplir los controles de las exportaciones de coca y cocaína establecidas en el Acuerdo de Ginebra de limitación a la fabricación de la Liga de Naciones. En 1942, Japón invade a Java y entre el 42 y 49 se da como el preludio de la tipificación como delito la fabricación legal de la cocaína. En todo esto se generan nuevos usos y nuevos clientes para la hoja de coca, que impulsaron un mercado internacional de la coca, siendo Perú y Bolivia las únicas fuentes. El mercado de exportación de Perú y Bolivia durante el periodo analizado nunca superó una fracción de su producción total, dado que la demanda tradicional o el uso ancestral dentro de estos países seguía siendo para la demanda interna. Las medidas restrictivas en el escenario internacional, ante todo este panorama que hemos visto, se van a dar a inicios de la década del 1900. En 1909 se dio el primer paso para la regulación internacional de las plantas denominadas drogas. Se sentó las bases para futuras convenciones y esfuerzos para controlar el comercio de opio y sus derivados. Este primer tratado sobre el control fue firmado en La Haya en 1912, en el que se acordó que los países firmantes deben realizar sus mejores esfuerzos para controlar o para incitar al control de todas las personas que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten morfina, cocaína y sus respectivos derivados, así como los respectivos locales donde esas personas ejercen esta industria o comercio. Estas decisiones se plasmaron en las legislaciones de China, Estados Unidos, Holanda, Honduras y Noruega. El año 1915 y a partir del Tratado de Versalles en 1919, se amplió su validez en el mundo. Este tratado también se convierte en el punto de partida de otras 12 convenciones entre 1925 y 1988, para una serie de medidas de control
y disposiciones legales internacionales que buscaban evitar la producción, fabricación y distribución de sustancias denominadas ilegales. Desde ese momento, las restricciones son procesualmente aplicadas. En ese contexto, entre 1912 y 2025, las acciones realizadas por los países en general y los de la región andina en particular han limitado el mercado de demanda legal de hoja de coca a las cantidades permitidas por los tratados internacionales reflejados en las narrativas de las convenciones del 61, 71 y 88, que apuntan e influyen para el desarrollo de las tareas de interdicción y reducción de cultivos en busca de disminuir la producción de la hoja de coca, con medidas de receta desesperadas, concertadas, de manera manual, mecánica o con aspersión o denominadas voluntarias o de sustitución, sin los resultados esperados, ya que meses después nuevamente aparece la resiembra, los almácigos, los nuevos cultivos, ampliándose la frontera de cultivos de hoja de coca en zonas poco esperadas, como los parques nacionales, y adentrándose cada vez más en la superficie correspondiente a la Amazonía. En Bolivia y Perú, las medidas de control para la erradicación, racionalización, han sido parcialmente consensuados para que esta no sea para que esta no sea mecánica o fumigada, o sea racionalizada, pero no se logra involucrar en el sistema de medición, que es unilateral. En el caso de Bolivia, no amplía zonas donde se miden o solo se remiten a una medición tradicional de las zonas señaladas en el marco legal. Pese a que la hoja se considera tradicional, está amparada en la Constitución Política del Estado, en el caso boliviano, no hay la coparticipación de los productores en estas medidas. La medición, por ejemplo, puede ser una estrategia que involucre a los productores, además de empezar a controlar la producción ecológica, considerando que la hoja de coca se produzca para consumo directo, que es el chachado, acullico, mambeo, o en la preparación de otros derivados legales. Revalorización y defensa de la hoja de coca. Las medidas de prohibición han generado movimientos de resistencia en los países productores Bolivia y Perú entre los años 86 y 2005, principalmente. Miles de detenidos, heridos, muertos, además de manifestaciones de protestas para proteger a la hoja de coca de las medidas de erradicación con el objetivo de coca cero, han generado escenarios de conflicto social. En Bolivia y Perú se cuenta con organizaciones de productores de hoja de coca, a la que posteriormente se han sumado productores de Colombia. Se han realizado simposios, congresos y encuentros con el objeto de hablar y compartir conocimientos, experiencias y abordar la revalorización de la hoja de coca, reconociendo sus usos ancestrales, industriales de derivados legales. Perú, a través del Instituto Nacional de Estadísticas del INEI, realizó la encuesta nacional de hogares sobre el consumo tradicional de hoja de coca el año 2002. El 2009 en Bolivia se aprueba la Constitución Política del Estado y se señala en el artículo 384 que el Estado protege la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural, renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social en su estado natural no es estupefaciente. El discurso de los líderes de opinión, expresidentes y el exsecretario de la ONU e intelectuales generaron una corriente de apoyo a medidas o estrategias que reorienten el abordaje al problema de las drogas, señalando que la guerra contra las drogas ha fracasado. Como ejemplo, se puede mencionar la creación de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas el año 2008, con la participación del expresidente Cardoso de Brasil entre 1995 y 2002, Gaviria de Colombia entre 1994 y Cedillo de México. Posteriormente, el año 2011, la Comisión Global Política de Drogas, con la participación de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, George Shultz, exsecretario de Estado de Estados Unidos, además de Cardoso, Gaviria y Cedillo, también enfatizaron el fracaso de la guerra de las drogas. Ese mismo año, al finalizar, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló en una entrevista que
legalizaría si existe un consenso mundial, ya que Colombia ha sido uno de los países más afectados. Bolivia realizó el estudio integral de la demanda legal de la hoja de coca y entregó sus resultados el año 2013. Estos han permitido ampliar la frontera de producción de hoja de coca de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas para poder satisfacer la demanda legal de consumo. El 2019, el estudio denominado Informe sobre demanda de hoja de coca para fines tradicionales e industriales fue elaborado por Devida y el INEI con el apoyo de la Unión Europea en el Perú. Dio cuenta que cerca de 6 millones de peruanos consumen 11.712 toneladas de hoja de coca. Ello representó que aproximadamente más del 30% en relación a los datos obtenidos el 2003, donde 4.6 millones de peruanos consumían alrededor de 8.700 toneladas de hoja de coca. Actualmente Bolivia junto a Colombia llevan una cruzada similar a la del 2011 que esperamos tengan resultados mejores. A manera de conclusión, a lo largo de estos 125 años, la hoja de coca mantiene un protagonismo en la agenda internacional. Las restricciones han limitado el desarrollo de su industrialización legal. Las experiencias aisladas no consumen más que la demanda ancestral. En los últimos 35 años, en materia de producción de hoja de coca, superficie de producción, participación porcentual y precios, han sido poco analizados porque la rutina ha ganado a lo simple, al dato comparativo entre lo producido y lo radicado. La demanda del mercado no es un indicador de análisis. Ciegamente se repiten y cumplen las restricciones y se buscan pequeños cambios y no cambios de escenarios. La variable de demanda legal, consumo legal de la hoja de coca, tanto en Bolivia como en el Perú, y lo que existe en Colombia, no se considera en el análisis de consumo directamente. Directamente se convierte a cocaína o a pasta base, la totalidad de la producción, pasando a desconocer el consumo ancestral y consumo legal. Los datos nos permiten advertir que en estos últimos 35 años el efecto globo se refleja en los datos de producción de hoja de coca, por lo cual Colombia ha transitado de ser el país con el 19% de superficie con hoja de coca en 1991 a tener el 67% del total regional al año 2023. Por su parte, Perú, de ser un país con el 61% de superficie con hoja de coca en 1992, pasa a tener el 25% del total regional al año 2022. Bolivia ha transitado del 18% en 1990 al 24% entre el 94 y 97, al 7% el año 2000 y al 8% el año 2023. ¿Qué nos dicen todos estos datos? Que la hoja de coca sigue siendo importante como mercancía, pero ha obtenido un título de ilegalidad para la transformación a sus derivados. Los principales, vamos a decir, que utiliza la industria, que tienen permiso, no las industrias nacionales, sino las industrias que están fuera del país. Este es un aporte para ver cómo nos ayuda a mover un poco lo que estamos pensando, cómo consideramos a la hoja de coca y de considerar algunos puntos que por lo general no los analizamos, no los consideramos en el análisis. Cualquier comentario, pregunta, estoy dispuesta. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a dejar, si te parece bien, las preguntas hasta el final, después de que presente Ricardo, ¿ya? O quizás Felipe, si es que alcanza a llegar, pero muchas gracias por tu presentación. Me encantó esa línea de tiempo que hiciste también para aclarar un poco cómo se han ido formando los distintos procesos, ¿no es cierto? Voy a proceder entonces. Por favor, quédate entonces, Tatiana, porque las preguntas y la conversación vienen al final, ¿ya? Voy a proceder a presentar a don Ricardo Soberón. Él es abogado peruano con
MA en Política Internacional y Estudios de Seguridad por la Universidad de Bradford, Inglaterra. Especialista en política de drogas y economías ilícitas en la región andina. Actualmente es director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos. Ha sido director ejecutivo de la Comisión Nacional por el Desarrollo de una Vida sin Drogas, de Vida, el 2011 al 2012 y el 21 al 22. Asesor de organizaciones de productores campesinos de hoja de coca con experiencia de trabajo en Colombia, Bolivia y Perú. Muy bienvenido, Ricardo. Adelante. Muy buenas noches, Eugenio, colegas, hermanas, hermanos. Un gusto, mi agradecimiento a a la Fundación Loveliana, eh, la posibilidad de poder ver a Tatiana, aunque de lejitos, también me satisface mucho. Eh, Debo señalar cuando Tatiana mencionaba esa línea de tiempo sobre las fábricas de cocaína. Una fábrica que se ubicó en la ciudad de Huánuco era de la familia Soberón, allá por 1890 y pico. Y bueno, después se la quitó mi tío abuelo a la abuela y ahí se armó todo un tema, pero el cariño que yo le tengo a la hoja de coca tiene una fuerte implicancia de orden familiar. Así que sobre esa base yo voy a preparar mi presentación. Directamente voy a compartir, por favor, si me disculpan. Ahí voy. Debo de señalar que ahí estamos ya, ¿no? Sí, ahí estamos. Si uno hace por un momento una revisión de la historia de la coca desde su domesticación hasta el 2025, siempre va a encontrar que ha habido dilemas, asimetrías, contradicciones en la forma como el ser humano se ha aproximado a esta planta maestra, eh, con tantas cualidades para la naturaleza humana. Desde el hecho de que su proceso mismo de domesticación hace 8.000 años se haya dado simultáneamente en distintos lugares de la cuenca andino-amazónica, ya nos deben de plantear el hecho de el patrimonio regional de la hoja de coca. Quiero señalar aquí que más allá de lo boliviano, lo peruano o lo de cualquier otra nacionalidad, un vector que me parece estratégico es considerar a la eritroxilón coca como un patrimonio regional andino amazónico. Estas asimetrías continuaron. En épocas prehispánicas está el debate si es que la coca estaba limitada al uso de la nobleza incaica o si era parte de la redistribución económica que había desde el Inca hacia abajo. Los españoles tuvieron esa doble visión de la coca como factor de producción en la minería y como factor demoníaco que había que extirpar como una idolatría. Esa situación nos ha acompañado hasta la fecha, hasta el día de hoy, en donde observamos que dos países, Bolivia, con mucha consistencia histórica, y Colombia, para mí una gran sorpresa, veremos después, se la juegan y plantean esta solicitud de examen crítico. Y curiosamente, el país con mayor población usuaria de hoja de coca en el mundo se opone a la medida de Bolivia por circunstancias que veremos luego. Empiezo señalando cómo el sistema de Naciones Unidas, que es heredero del sistema de la Liga de Naciones, está compuesto por tres convenciones internacionales, una entidad fiscalizadora, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que emite informes anuales, la Organización Mundial de la Salud como entidad técnica para aproximarse a al tema de la salud mental,
y un ente asambleísta de la Comisión de Estupefacientes que toma decisiones anualmente en periodos de sesiones. Está compuesto por 53 países. Supuestamente el sistema perfecto para controlar un problema de orden global. Lo curioso es que este sistema tuvo como objetivo no solamente eliminar el arbusto de la hoja de coca de la faz de la tierra, sino también el coqueo andino y también con ello el conjunto de las culturas andino-amazónicas. Y eso hay que ponerlo en el momento que se vivía en la década del 50, finales de los 40, con gobiernos en nuestros países que habían terminado o de exterminar a pueblos originarios en nuestros países o estaban en franco proceso de invasión, colonización y asimilación de estos pueblos indígenas. Y es en esa circunstancia que Perú y Bolivia cometen el terrible error geopolítico de poner en manos de este sistema perfecto la determinación si la coca, el coqueo andino, eran o no un hábito, una toxicomanía, una mala costumbre y cuáles eran sus efectos. Debo de señalar que al 2025, la guerra contra las drogas desatada en los 70, en los 80 hasta el 2025 es uno de los peores fracasos en la historia multilateral del sistema de Naciones Unidas. Pero creo que es necesario, a la luz del momento que estamos viviendo, a 2 meses, que se defina la situación de la hoja de coca como nunca antes se ha podido definir, considerarla como un asunto transversal, regional. No que en Ecuador ya no hay, se eliminó. Falso. La historia del Ecuador y de la cultura valdivia están íntimamente relacionadas a la presencia, aparición y domesticación de la coca. Que en Chile y en Argentina no se consume más coca, se consume en menores cantidades por ahora, pero esto también como consecuencia de este modelo de guerra contra las drogas que pretendió asimilar culturas y exterminar costumbres. La hoja de coca entre el universo andino sigue siendo un factor de cohesión fundamental en las chacras, en los campos, pero también en las urbes. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, ¿cuál es el futuro de la coca en el siglo XXI? Yo creo que hay dos momentos. Un primer momento de rescate, que es lo que vamos a desarrollar en esta ponencia, con un universo de aproximadamente 14 millones de ciudadanos y ciudadanas de origen andino en nuestros países que podrían volver a consumir la hoja de coca de forma tradicional y o moderna, pero también pudiera convertirse en un excelente recurso nutracéutico de enorme valor para el desarrollo de nuestros pueblos. Ojo que uso la palabra nutracéutico saliéndonos del concepto limitado de alimento y proyectándolo más hacia el efecto que pueda tener mucho más grande hacia el organismo, en la parte psicológica, en la parte física, morfológica, en fin. Entonces, esto para mí es fundamental, porque antes que empezáramos estábamos conversando qué pudiera suceder si, qué pudiera suceder si. Yo creo que no podemos comparar el caso del cannabis, que ya venía atravesando un proceso de expansión en Estados Unidos, Canadá y en Uruguay, cuando se da toda esta situación del boom en Colombia, por ejemplo, y que determinaron la inmediata presencia de grandes transnacionales.
Con la coca yo no creo que vaya a suceder así como parte precisamente de esta historia crítica de demonización de la coca y sus efectos. Coca no es cannabis. El cannabis ha pasado por otros procesos de civilización occidental que no ha pasado la coca. Como bien lo mencionaba Jimé- Tatiana, la historia regional andina tiene muchos casos de la presencia del factor coca-cocaína en el gran mercado global, en el gran mercado internacional. Por lo tanto, no es iluso pensar en que esto se pueda volver a posicionar. Con o sin distorsiones, veremos después. Pero ya han habido momentos en donde la cocaína ha sido parte del comercio internacional. Y cuando me mencionan el tema de la convertibilidad coca-cocaína, uno debe señalar, en primer lugar, que no se puede elaborar cocaína sin un proceso químico previo. En segundo lugar, si 50 años de reducción de la oferta de la coca no han podido resolver el desvío ilícito y sin embargo se mantiene el equívoco del enfoque de la reducción de la oferta, entonces no habría por qué plantear el riesgo supuesto de la fácil convertibilidad cuando es el propio régimen de control de las drogas y de la guerra contra las drogas el que no funciona. Si ven la foto de acá a la izquierda, esto es en los campos de Huánuco, donde hubo fábricas de cocaína serbias, alemanas, francesas, españolas, es decir, con migrantes de esos países que estaban asentados en la selva alta. Eh, en realidad, hay que entender, fíjense, yo allí saqué dos párrafos. Uno en los trabajos previos a la Convención Única del 61 cuando hablan de la toxicomanía que conduce a la degradación personal y al desequilibrio social, que ocurre muy a menudo que las condiciones sociales y económicas deplorables en que viven ciertos individuos y ciertos grupos predisponen a la toxicomanía. Una visión absolutamente limitada del problema del uso de sustancias. Y el meollo de haber el año 61 incorporado en esta convención al arbusto de la coca y las hojas de coca, fíjense ustedes que el artículo 26 de esa convención exige, léase Bolivia, léase Perú y en mucho menor medida Colombia, pero fundamentalmente Bolivia y Perú, a que tomen posesión, perdón, espérese un segundo, tomen inmediata posesión material después del fin de la misma. Es decir, la Convención Internacional exige a los gobiernos de los países productores a que apenas se coseche, se toma posesión material. Esto fue entendido de distinta manera en Bolivia que en Perú. Ya veremos más adelante. Pero quedó clara la disposición de Naciones Unidas de arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente. Eh, Más adelante señalaba que en 25 años la hoja de coca desaparecía de la faz de la tierra. Entonces, tenemos que entender el momento histórico donde se discutía este tema, en donde surgía la corriente del prohibicionismo en general, proveniente del control del alcohol, y también este proceso de asimilización cultural que se daba dentro de nuestros países. Esta terrible mezcla es la que generó y se concentró alrededor de la planta de la coca. Como les he dicho, en estos 70 años hay una línea de tiempo muy interesante, esta es hecha por WOLA y Transnational Institute,
en donde yo podría señalar lo siguiente. Primero, hay un proceso muy interesante al que Tatiana ha hecho mención, el proceso global UNGAS, que fue el año 98, 2008, 2012, 2016 y 2021, bajo los intentos de buscar una reforma en las convenciones para adecuarlas a los instrumentos de derechos humanos, uno, dos, para corregir problemas de las convenciones de lucha contra las drogas que no estaban siendo eficaces. Y es allí donde se inserta este proceso de reforma que condujeron los presidentes de México, de Brasil, de Colombia y de Uruguay, y que llevaron a cambios y reformas muy interesantes en relación a las drogas en general en estos países. Un pico de ese proceso es el año 2013, cuando el secretario general de la OEA, César Gaviria, publica el informe sobre eh, posibilidades de control de drogas distintas y elabora modelos alternativos al de la prohibición. El secretario general de la OEA. En ese proceso debemos señalar la consistencia del gobierno de Bolivia, en primer lugar, para ir su presidente a Naciones Unidas, pedir que lo detengan porque estaba usando coca, luego la dación de una nueva constitución que le dio un artículo constitucional a la coca, luego la posterior denuncia que hace Bolivia de la Convención Única del 61 para adecuarla a su convención y su posterior retorno a la convención con reservas. Usualmente Perú acompañó a Bolivia en parte de ese proceso. El problema es para nuestro país que se nos cruzó un hecho histórico. El Perú ha sido siempre un país muy ultraconservador, el último país en liberarse de España en esta parte de los Andes y donde las posibilidades y los temores hacia lo que significa la población indígena han llegado hasta esta fecha. Las dos veces que hemos tenido oportunidad de tener presidentes que reivindican lo indígena o han sido cooptados por las fuerzas conservadoras de Lima o han sido engañados y secuestrados y detenidos. Y en fin, es lo que estamos viviendo ahora. Pero es importante señalar esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Bolivia ha hecho es seguir al pie de la letra las convenciones. Y las convenciones permiten solicitar un examen crítico. Es decir, si yo quiero agregar, sacar o cambiar de listas, son cuatro las listas, lista uno, lista 2, lista 3 y lista 4 de sustancias fiscalizadas, se hace un examen crítico. No es la primera vez que un país hace eso. Bolivia lo que ha hecho es recoger lo que el propio derecho internacional dispone. Y ha presentado su dossier, un dossier bastante completo, valgan verdades. Quizá lo que habría que señalar que nos ha fallado en general es lobbying diplomático, mucho más fuerte. Colombia, sorpresivamente, ha apoyado el presidente Petro a Bolivia. No es cualquier cosa. Colombia es el país del Plan Colombia, 2000-2005. Colombia es el país del Plan Patriota. Colombia es el país donde el presidente Uribe declaró la guerra a muerte al narcotráfico, a las FARC. Y bueno, ahora el expresidente Uribe va a guardar carcelería seguramente por otros hechos, pero no es poca cosa que Colombia y Bolivia por primera vez se pongan de acuerdo en relación a este examen crítico. Hay que señalar también que el sistema de Naciones Unidas está en su peor momento de la historia, en su legitimidad, Gaza, en sus capacidades, retiro de Estados Unidos financiero de OMS, de UNESCO, de etcétera, etcétera, pérdida completa del multilateralismo. Así que, en últimas, así la OMS y el informe de expertos falle en contra de la coca, esto ya nadie lo mueve.
estos cambios que se están produciendo a nivel regional, impulsados por Bolivia, por Colombia, podrán tener trabas, obstáculos, pero no va cambio hacia atrás. Ahora hay un nuevo elemento que no estuvo en las décadas pasadas, la cuestión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hoy en día es reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos la presencia, existencia, reconocimiento y validación no solamente de instrumentos internacionales, sino de mecanismos, de procedimientos, de instancias y de reconocimiento al rol que tienen los pueblos indígenas del mundo en varias direcciones, en la salvaguarda de la biodiversidad, en la salvaguarda de la multiculturalidad, en la salvaguarda del conocimiento ancestral, etcétera, etcétera. Yo aquí rescato el artículo 5 de la Convención del 169. Varios de nuestros países latinoamericanos han incorporado el convenio 169, Chile lo ha hecho así, y es clarísimo que hay muchísima argumentación para que ese argumento de la facilidad de la extracción de la cocaína, de la coca, la podamos reevaluar en función al fracaso de la reducción de la oferta y al hecho que hoy en día se reconoce que los pueblos indígenas de América Latina, entre otros, tienen el derecho a ser reconocidos y protegidos los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos. El valor religioso, cultural, social y espiritual de la hoja de coca no es muy difícil de visibilizar. Y además de la Convención 169, hay otras declaraciones a nivel universal de la ONU y a nivel latinoamericano en la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero el argumento fuerte que debemos de plantear políticamente, todos aquellos que queremos defender la coca, es que los esfuerzos de 70 años de guerra contra las drogas bajo el enfoque de reducción de la oferta han tenido acciones de interdicción, de erradicación, de fumigación, de criminalización, de estigmatización, de monopolio estatal restrictivo, caso peruano, y no han podido controlar el desvío de la hoja de coca al narcotráfico. No es momento de buscar otra fórmula. Yo creo que las posibilidades que brinda un régimen alterno de la coca legal fuera de la lista uno pueden ser cualitativa y cuantitativamente superiores a esta guerra contra las drogas. Desde el 2000 hasta el 2022 hemos pasado por todo. Fumigación aérea, fumigación biológica, química, erradicación forzosa, detención de dirigentes, muerte de dirigentes, etcétera, etcétera. Y no es posible en los países andinos el haber controlado la oferta de coca para el narcotráfico. Esta es la mayor evidencia del fracaso de los artículos de las convenciones que ordenan exterminar el cultivo de la coca. Entonces, así llegamos a esta situación. Ojo, por favor, no estoy haciendo propaganda política de ningún tipo, sino simplemente dejar en claro lo que ocurrió en el año 2008. Bolivia ha hecho su tarea, ha sido el más consistente de los países andinos. Y eso se agradece porque es muestra clara de que los pueblos andinos, cuando tienen representación política adecuada, van a ser consistentes con su cultura y con su historia. Es importante señalar lo que ha hecho Colombia, porque a pesar de tener menos de 1 millón de usuarios tradicionales de hoja de coca, sin embargo, se ha plegado a esta tarea con mucho énfasis, ha hecho una tarea diplomática muy importante, la embajadora Laura Gil, cuando estuvo allá en Viena,
ahora que está en Ginebra, en fin, Colombia ha hecho su tarea. Lo que me da profunda rabia, frustración, máxime, como ex jefe de la Oficina de Control de Drogas de mi país, que venga una señora de origen andino, que ayer en su discurso habló quechua, y que venga a decir que el Perú no va a apoyar a Bolivia ni a Colombia. Me parece las traiciones más grandes que puede haber de parte de un actor o actriz política hacia su cultura. Pero la coca tiene más de 8.000 años de historia y lo que ocurra en un lustro no va a cambiar las grandes tendencias. Lo cierto es que en el Perú han habido 3 encuestas nacionales: 2003, 2013, 2019. Y habemos 6.5 millones de usuarios de hoja de coca tradicional y moderno. Los mayores consumidores de hoja de coca en el Perú están en Lima, no están en los Andes. Hoy, en cualquier mercado de fin de semana, uno encuentra las bolsitas de harina de coca de 50, 100 gramos a 7, 12 soles, $3, $3.50, ¿ya? Eso significa que estamos en capacidad de pagar mejor que el narcotráfico al campesino. Yo tenía que poner a esta persona aquí porque si algo sé de hoja de coca es en virtud a Baldomero Cáceres Santamaría, un psicólogo social que acaba de partir después de 92 años de profusa vida y enormes defensa dura, consistente frente a la ignorancia, a la estupidez de muchos dentro del Perú y fuera del Perú. Y él siempre decía, la necesidad de salir fuera de la caja, del marco de referencia, para poder analizar un problema. Y que en definitiva la enfermedad psiquiátrica no existe. Lo que hay son neurastenias y con las plantas se pueden tratar perfectamente para tranquilizarse o para agilizarse y energizarse. En fin, tenemos este proceso interesante, el examen crítico. Hay tareas pendientes. Yo aquí quiero ser muy insistente con las cancillerías locales, con la Comunidad Andina de Naciones, con Mercosur y con CELAC. Hay que utilizar al máximo los miedos que puedan haber en los diplomáticos. La desclasificación de la coca no debilita el régimen de lucha contra el crimen organizado. Para nada. Se sigue combatiendo el desvío de la hoja de coca para el narcotráfico, pero sí lo hace más preciso. No se desperdician recursos financieros. Permite atacar los cuellos de botella de la gran criminalidad. Hoy en día tenemos 355.000 hectáreas de coca, 2.700 toneladas de cocaína anualmente. La desclasificación permitiría focalizarnos en estas cúpulas organizadas y permitiría tener a miles de campesinos quechuas, aymaras de nuestros países como ciudadanos que se nieguen a ser parte del narcotráfico. Y aquí paso a la última parte, ya es muy... Yo no caigo en el escenario de los mercados globales transnacionales de la coca, aún, porque esa debe ser una circunstancia posterior. Inicialmente planteo yo que hablamos de un mercado potencial de 14 millones de usuarios. 6 en Perú, 6 en Bolivia, 12, 1 millón en Colombia, 13, y otro millón entre norte de Argentina, norte de Chile y comunidades andinas en el exterior. Hablemos de 14 millones de usuarios que requieren hoja de coca de buena calidad, orgánica, fresca y oportunamente entregada.
Ya que nuestros países y nuestros gobiernos han pensado en las últimas décadas en los grandes espacios de comercio internacional, en las grandes plataformas de integración económica, los tratados de libre comercio, yo aquí planteo otro esquema de trabajo, el de los corredores transandinos. Corredores que existen desde las serranías andinas en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Envolver a formas mercantiles de intercambio de productos altoandinos hacia la costa y de productos costeros hacia el Ande, retomando los espacios de intercambio que había en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Y allí incluir la coca. Fíjense, en este año que he estado acompañando el proceso de Bolivia y de Colombia y tratando de fastidiar la paciencia del gobierno de mi país y tratando de abrir la cancha en el debate, yo pienso que la mejor coraza que pueda tener la coca ante una eventual desclasificación es que en cada uno de nuestros países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, identifiquemos tres niveles de protección. El primero, la perspectiva UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial. Nosotros estamos presentando en el mes de agosto la solicitud para declarar el cultivo, el sembrado, el cuidado, la cosecha de la hoja de coca como un patrimonio cultural inmaterial. Un segundo nivel es el de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en donde vamos a apostar por la inscripción de los conocimientos sobre coca en el registro de conocimientos colectivos de dominio público. Yo sé que Perú es uno de los países que más ha avanzado en legislación de este tipo sobre biodiversidad, ¿ya? Yo lo sé, pero he encontrado que en Bolivia, en Chile, hay legislación ya vigente. Y creo yo que debemos de articularnos con organizaciones sociales, campesinas, indígenas, para poder inscribir este tipo de conocimientos. La tercera y la más compleja es la de Nagoya, los recursos genéticos, en donde tenemos que buscar fórmulas de apropiación económica con lucro, pero en beneficio comunitario. Esto no es sencillo, porque ahí aparecen los piratas, ahí aparecen los grandes intereses. Entonces, normalmente nuestras estructuras orgánicas campesinas, indígenas, no tienen este elemento empresarial formal claramente establecido. Claro que saben hacer comercio en las ferias de fin de semana, pero lo que no tienen es el conocimiento formal de la inscripción de la empresa, de la protección de la patente. Eso es lo que no tienen, porque tenían otra forma de protección ancestralmente. Pero la Convención de Biodiversidad, el Protocolo de Nagoya, nos dan un ejemplo de ello, es el contrato de acceso a recursos genéticos. Si, por ejemplo, imaginemos que la fundación pudiese tener una alianza estratégica con un grupo de pueblos aymaras en el norte de Chile y decidiera meterse a hacer un nivel de empresa con derivados legales de la coca, si ese contrato es debidamente inscrito en el Ministerio del Ambiente y en la Secretaría de la Convención de la Biodiversidad, es el factor que va a asegurar que los ingresos que reciba la fundación y el movimiento y la organización indígena van a poder ser distribuidos equitativamente. Es lo que hay, ¿ah? No es que sea perfecto, está en proceso, está en marcha,
pero hay que usarlo. Esto no lo conocen los compañeros y los hermanos de los pueblos indígenas. Lo conocen muy poco. Y entre los abogados hay poco conocimiento aún, porque es un régimen en formación. Yo sacaba mi cálculo en función a lo que es mi propio consumo personal de hoja de coca y lo que he revisado en la literatura, entre 30 y 50 gramos diarios. ¿Ya? Ponemos 30 gramos de hoja de coca día. Es decir, cada ser humano usuario de coca puede consumir 900 gramos de consumo mensual. Si hablamos de 14 millones de ciudadanos andino-amazónicos que consumen hoja de coca, estamos hablando de 1.300 toneladas métricas de coca por mes, un total de 15.600 toneladas métricas de coca como base, como principio. Lo que quiero es apuntar a la consolidación de un pequeño mercado. No pensemos en que vamos inmediatamente a reemplazar las 355.000 hectáreas de coca y le vamos a poner mercado. No, no es posible. En mi país, en el Perú, que hay 92.000 hectáreas de coca hoy en día, no hay mercado para más de 20.000. Y se las van a disputar entre las 19 cuencas cocaleras. Claro, tenemos un mercado interesante, por ejemplo, en el norte de Chile y en el norte de Argentina, que bien potenciado podría llegar a expandirse, pero progresivamente. Yo inicialmente pienso en un mercado tradicional y moderno pequeños, pero que se consoliden los corredores de uso legal y comercio legal de la coca en toda la zona del Capacñán, del camino incaico. Ya será cuestión de un segundo momento para ver mercados mucho más grandes. Y cuando hablo de mercados mucho más grandes, hablo de los 23.5 millones de usuarios de cocaína que hay en el mundo, de los cuales 5 millones requieren tratamiento. Y yo sé de casos de tratamiento de dependencia a la cocaína o a la pasta base con hoja de coca o con té de hoja de coca. Y una tercera etapa, y con esto termino, de mercados adicionales son dos fundamentales. El energético vigorizante para reemplazar las bebidas energéticas por productos derivados de la hoja de coca. Y el de la tercera edad. Yo en mis 60 años de vida y de convivencia con la coca, hay dos productos que me parecen absolutamente funcionales y que pueden ser de suma utilidad. Uno es la harina de coca. La harina de coca bien tratada y bien mezclada se puede convertir en un acompañante ideal para el trabajo urbano pesado. Pero el otro lo encontré en Bolivia y lo decía un investigador, un médico que ya falleció lamentablemente, Jorge Hurtado. Era una bola grande de coca, de concentrado de hoja de coca, que venía en dos versiones, uno grande para los camioneros que manejaban en la noche y uno pequeñito para los estudiantes universitarios en época de exámenes. Era un gol, ese producto era un gol. Entonces yo estoy pensando que la hoja de coca tiene que tener ese tipo de abordaje y tratamiento. Y con esto quiero señalar, tenemos, queridas y queridos amigos, 2 meses de trabajo para poder tratar de convencer a los gobiernos que puedan ser convencidos. Si no es para apoyar a Bolivia y a Colombia, por lo menos para abstenerse en la votación y no votar en contra. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, Ricardo, Tatiana. Qué gusto escucharlos, qué gusto esa presentación que nos compartió cada uno.
es muy importante para nosotros, así como hemos hecho todo este recorrido en el evento desde la parte arqueológica, también entender qué podemos hacer, cómo estamos configurando esto y también esa importancia política, porque también somos seres políticos y para el caso de América Latina, lastimosamente, digamos que tocar estos temas a veces nos da temor o a veces nos da como una cierta, digamos, prudencia, que es importante en lo personal, siento yo, traerlo acá a la mesa y conversarlo. Entonces, agradecerles mucho a los dos por estas presentaciones.